Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a Ileana Arbulu, con la que vamos a hablar de dolor crónico. Bienvenida, Ileana. Encantada de estar aquí, Marta. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, antes de meternos a hablar sobre dolor crónico y que nos cuentes un poquito, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado a dónde estás ahora. Vale, bueno, pues soy Ileana Arbulu, soy psicóloga sanitaria y bueno, antes de especializarme en dolor crónico, pues fui un poco primero especializándome más en regulación emocional, en terapia cognitiva y bueno, pues la idea de especializarme en dolor crónico vino pues de mi propia experiencia, ¿no? Yo desde los 20, 21 pues empecé a tener bastantes dolores, cefaleas, ¿no? Y dolores de mandíbula muy potentes que llegaron a un punto ya pues como más o menos a los 30 donde ya eran muy incapacitantes y me vi que tuve que cambiar de vida y empezar a curiosear, ¿no? Y a investigar por mi cuenta porque veía que los tratamientos no me estaban funcionando y que cada vez estaba peor. Y bueno, descubrí ahí, pues en este caso, ¿no? Pues el tipo de terapia en el que me baso más, que es la terapia de reprocesamiento de dolor crónico. Y la verdad es que, bueno, pues me cambió un montón, ¿no? O sea, hizo que cambiase la forma en la que yo entendía mi dolor, en que yo me relacionaba, que mejorase muchísimo, ¿no? Hasta el punto de que ahora pues podría decir que estoy en remisión, ¿no? O sea, porque realmente tengo algún pico, pero son picos que sé gestionar, ¿no? Que me duran a lo mejor unas horas o un día como mucho. Y esto al final me ilusionó tanto, ¿no? Y me cambió tanto que dije, me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces ahora me dedico a trabajar con pacientes principalmente, ¿no? Con personas que tienen dolor crónico. Y bueno, y también pues todavía es una empresa joven, ¿no? La mía, pero bueno, mi idea el día de mañana, ¿no? Y es en lo que estoy trabajando, es en ir elaborando también materiales, ¿no? De ayuda y bueno, talleres, cursos, ¿no? Formaciones, pues para poder llegar a la mayor número de personas posible, ¿no? Muy bien, pues nos metemos de lleno en hablar de esto, de lo que nos estabas diciendo, en lo que te has especializado, que es el dolor crónico, y al final vamos a empezar con una pregunta que es bastante complicada, yo creo, de responder o de definir. ¿Y qué es el dolor? ¿Y qué significa ese apellido que le ponemos de crónico? Vale, efectivamente es una pregunta muy compleja y de hecho creo que es un problema, ¿no? También en el tratamiento del dolor, ¿no? Que es que el dolor es uno de los problemas que más se encuentran los médicos, ¿no? En consulta. Y sin embargo es una respuesta subjetiva, ¿no? No tenemos forma realmente, tenemos lo principal en lo que nos podemos apoyar es en lo que nos cuenta la persona, ¿no? En cómo percibe el dolor, que ahí ya empezamos a meter un poco factores psicológicos, ¿no? Que a veces a la gente le resulta un poco raro ¿para qué voy a ir a terapia psicológica, ¿no? Por dolor. Básicamente, ¿no? Tirando de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que al final es un poco referente en estos temas, ellos hablan de que el dolor es una experiencia sensorial y emocional asociada a un daño que puede estar presente, ¿no? Un daño en tejidos que puede ser o real o potencial, que ahí también hay una parte muy importante también de cómo entendemos el dolor, ¿no? Porque normalmente el dolor tendemos a entenderlo, ¿no? Como algo físico. Y de hecho un problema que me encuentro mucho, ¿no? En consulta con las personas es como pero este dolor es real o no es real porque es que las pruebas no salen y qué pasa, ¿no?
Y realmente es que, fijémonos que desde el primer punto, ¿no? Aquí esto es dolor, no es dolor crónico, ya está hablando de que es una experiencia emocional, ¿no? O sea, de que es una experiencia y que luego el daño que exista no tiene por qué ser un daño real, ¿no? No tiene por qué ser que haya un daño estructural, que esto lo hablamos mucho en dolor crónico, ¿no? Y luego, respecto a dolor crónico, pues principalmente para que podamos hablar de que un dolor es crónico, esto no quiere decir que sea para toda la vida, ¿no? Que esto es como el miedo, ¿no? Que aparece cuando de repente nos dicen que algo es crónico, es como, vale, pues ya esto es para siempre. El dolor crónico básicamente es aquel dolor que dura más de 3 meses y que además no suele responder bien o no responde de la forma que se esperaría a los tratamientos habituales, ¿vale? del dolor. Además, también dentro de esto, que es el tipo de dolor al que yo me dedico más, ¿no? Porque es como con el que podemos conseguir mayores cambios desde la parte psicológica, el dolor crónico primario es el dolor crónico que no se corresponde con ninguna causa estructural, ¿vale? Es decir, ¿esto qué quiere decir en un idioma más cotidiano, ¿no? Pues básicamente que me han hecho un montón de pruebas, ¿no? Sería esa persona que le han hecho muchas pruebas y que no saben qué le pasa, ¿no? Esto de hecho pasa mucho, ¿no? Con la sintomatología digestiva a veces, ¿no? O sea, sí, yo creo que se puede en todo, existen las pruebas que existen y cuando no encuentran nada es cuando ese saco roto en donde entramos, yo creo que la mayoría de los profesionales diferentes al típico médico tradicional, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, pues tendríamos a esa persona que no tiene una causa estructural asociada a su dolor y por tanto ahí también es donde empiezan los problemas, ¿no? Para el tratamiento tradicional, ¿no? Que consistiría al final en intentar pues dar con la causa, ¿no? y corregir esa causa, ¿no? Ese daño en los tejidos. Entonces, como tú dices, también es donde muchas veces también la persona empieza a buscar otros profesionales como nosotras, ¿no? Para que le ayuden a gestionar ese dolor crónico. Pues vamos a hablar un poco de este tratamiento un poquito más integral o como lo queramos llamar, ¿no? Donde vamos un poquito más allá de lo evidente, ¿no? De ese daño estructural, por ejemplo, y te está causando ese dolor. Cuando no existe nada de eso, ¿cómo debería ser un abordaje? ¿En qué aspectos deberíamos tener en cuenta a la hora de abordar este dolor? Vale, aquí es interesante porque lo que nos dicen en general todas las guías, ¿no? Y todos los organismos, ¿no? Cuando lo lees, es que el tratamiento del dolor crónico, independientemente de que se deba a una causa estructural, ¿vale? O sea, en el momento en que un dolor es crónico, al final va a generar muchos problemas, ¿no? Y mucha sintomatología alrededor, ¿no? Al final mucho malestar, al final la persona ya, pues eso, va a tener problemas en su esfera social, va a tener problemas en su esfera emocional, personal, a nivel laboral muchas veces, ¿no? Entonces, claro, ahí se suele hablar, ¿no? De que el enfoque tiene que ser un enfoque multidisciplinar, ¿no? Donde haya diferentes profesionales que ayuden a la persona desde un enfoque biopsicosocial. Claro, esto muchas veces por falta de recursos, quizá también por falta de formación también en el ámbito del dolor, ¿no? No tengo muy claro por qué, ¿no? Pero muchas veces es verdad que no se termina haciendo, ¿no? Y lo que nos encontramos es que principalmente se trabaja, ¿no? Se trata este dolor desde un enfoque farmacológico, que claro, que en el caso sobre todo del dolor crónico primario tiene mucho problema ahí, mucha limitación, porque al final, claro, se trabaja con analgésicos, se va subiendo, ¿no? En la escalera analgésica, ¿no? Hasta llegar pues, a los opioides, ¿no? Con los que ha habido tanto problema, ¿no? Hay tanto problema y sobre todo en Estados Unidos hay una crisis muy gorda, porque claro, efectivamente la persona, claro, como no, o sea, estamos tratando el síntoma, pero no estamos resolviendo el problema. Y cada vez se va generando tolerancia, la persona además también cada vez está más incapacitada y claro, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces nos estamos encontrando desgraciadamente, ¿no? Creo que esto afortunadamente está cambiando, ¿no? Y sí que veo, a lo mejor porque me muevo mucho en el mundo del dolor crónico, ¿no? A lo mejor tengo una visión más optimista de esto, pero sí que veo que tanto las personas, ¿no? Las personas con dolor crónico están intentando empezar a volverse más activas, ¿no? Y buscar más profesionales, informarse, ver sus opciones, ¿no? Ejercer sus derechos, que es maravilloso, como también muchos profesionales, precisamente frente a esta falta de resultados, están volviendo la mirada hacia otro tipo de enfoques, ¿no? Que ahí es donde entra pues tanto la psicología, ¿no? Para trabajar tanto
la parte emocional al final que rodea el dolor, ¿no? Porque al final muchas veces estas personas, que creo que no es difícil de imaginar, pues terminan teniendo problemas de depresión, terminan teniendo problemas de ansiedad, los problemas de sueño también son súper comunes, de autoestima, ¿no? En sus relaciones. Entonces ya solo esa parte ya es muy interesante y muy necesaria trabajarla, pero además también a nivel del propio enfoque, ¿no? del dolor. Luego también, pues igual, ¿no? Pues otros profesionales, ¿no? Pues como nutricionistas, pues nos pueden ayudar un montón. Pues ahora mismo, de hecho, hay estudios, ¿no? y datos súper interesantes del efecto que tiene la nutrición en reducir la inflamación, ¿no? Los niveles de inflamación que muchas veces están sucediendo, ¿no? Porque la inflamación al final, claro, no tiene por qué. Muchas veces pensamos que si hay una inflamación es que tiene que haber necesariamente una lesión a nivel de tejido. Claro, no. Pero es que no es así, realmente, es que el propio estrés nos inflama, ¿no? Entonces aumenta la respuesta inflamatoria. Entonces, claro, pues por ejemplo, que la persona aprenda, entienda esto, que se puedan detectar, por ejemplo, posibles intolerancias que estén aumentando también la sintomatología, que muchas veces sintomatología de dolor articular, de fatiga, pues a veces hay intolerancias detrás, ¿no? Chequear también un poquito eso, que esté todo lo que podamos tocar. Por supuesto, en el caso de personas que tengan problemas musculares, ¿no? O dolor en el cuerpo, ¿no? Pues por ejemplo, un fisioterapeuta, ¿no? Pues que les ayude a reducir esos niveles de tensión, a entender mejor su cuerpo. Hay fisioterapeutas también súper buenos, centrados y especializados en dolor, ¿no? En que la persona entienda mejor su dolor. Y bueno, por supuesto, médicos, ¿no? Que también estén abiertos un poco a todo esto. Al final van a ser muchas veces los que lleven la batuta, ¿no? Y bueno, y también, pues sí, pues también, por supuesto, pues personas que se dediquen al ámbito del deporte, ¿no? De la rehabilitación, va a ser fundamental, ¿no? Porque muchas veces va a haber mucho miedo al movimiento en estas personas y mucha creencia ahí, ¿no? Si nos vamos a lo estructural y a mí me duele la espalda, pues ¿cómo me voy a poner a hacer yoga? ¿Cómo me voy a poner a hacer algo de deporte? Entonces, un profesional que les pueda acompañar, que esté especializado, fundamental. Y seguramente la lista es más larga, ¿no? Seguro. Porque, por ejemplo, las asociaciones de pacientes, ¿no? También son súper importantes, pero así por mencionarte como algunos del Dream Team, ¿no? Que yo tendría en mi cabeza, ¿no? Para trabajar con ellos serían esos profesionales. Sí, yo creo que al final, creo que esto se puede extrapolar a cualquier patología, cualquier sintomatología o condición, que todos los profesionales tienen su papel ahí. También es verdad que esto no nos puede agobiar porque al final la sanidad pública o incluso las mutuas tienen a médicos, enfermeros. Tú como psicóloga verás, hay psicólogos, pero la atención que se da no cubre las necesidades de una terapia adecuada, incluso a lo mejor no están especializados en este caso como tú, en dolor crónico o en la patología que sea. Pero luego, claro, si quieres un entrenador, si quieres un nutricionista, un fisio, tenemos que acudir y pagarlo por privado. Entonces, todo esto ayuda, pero no hace falta que tengamos que invertir en todos estos profesionales, sobre todo de primeras, ¿no? Pero bueno, es súper importante. Yo, viendo mi parte, la nutrición es fundamental y como tú decías, no solo tiene que haber una lesión en un tejido para que haya una inflamación. Cualquier infección, cualquier reacción del sistema inmune cursa con inflamación. Cualquier exposición a tóxicos, si es algo recurrente, también genera una inflamación. Por lo tanto, hay que revisar qué hay detrás, dónde está el foco de esa inflamación, si hay una persona inflamada. Entonces, bueno, todo esto y el estrés. Por supuesto, ¿no? Como decías antes, que muchas veces... Y entonces siempre recurrimos a cuando no sabemos qué es estrés, ¿no? Y así como que le pasamos la patata caliente al paciente, cuando a veces sí y a veces no. Sí. Claro. Sí, además creo que es súper importante lo que comentabas, Marta, también del tema de, por un lado, que al final lo ideal, ¿no? O sea, sería que que hubiese más recursos, ¿no? Dentro de la sanidad pública para este tipo de problemas, que además a mí a veces cuando lo pienso desde este punto de vista me da como un poco de pena porque realmente creo que de inicio seguramente es una inversión grande, ¿no? La que hay que hacer en formación, en profesionales, en
en más psicólogos, ¿no? Por ejemplo, en la salud pública. Pero, ojo, a la larga realmente este tipo de problemas representan un gasto muy potente, ¿no? O sea, pensando desde un punto de vista económico, ¿no? Como de, o sea, entonces que incluso a nivel de inversión yo creo que, obviamente sin ser política ni entender de esto, ¿no? Pero, yo creo que realmente sería una inversión muy interesante porque dices, oye, realmente es que esto está suponiendo bajas laborales, está suponiendo un montón de horas de consultas y luego, por supuesto, la calidad de la persona, ¿no? La calidad de vida que tiene esa persona y que tenemos un montón de personas. Es que el porcentaje en España, que es brutal, ¿no? El nivel de prevalencia es que es en torno a un 26% de españoles que tienen dolor crónico. Sí. Y son personas que muchas veces están, pues, desahuciadas, ¿no? Se sienten que es como nadie me ayuda, ¿no? Entonces, poder ayudar a estas personas es fundamental. Y, por supuesto, ¿no? De cara a una persona que nos estuviese escuchando, no hace falta que de inicio vayas a psicólogo, nutricionista, fisio, tal. Ve poquito a poco, ¿no? Empieza por el sitio por donde te sientas más cómodo y ahí pues seguramente se puedan ir articulando redes, te puedan ir asesorando también, ¿no? Coordinándonos. Yo trabajo en coordinación, ¿no? con nutricionistas y con fisios y al final es un trabajo, bueno, pues que al final lo tenemos que ajustar a cada persona, por supuesto, ¿no? Claro, sí. Y lo que decías antes de todo lo que nos ahorraríamos, aparte de bajas hospitalizaciones y medicamentos, que no nos olvidemos que es una de las grandes fuentes de gasto público, que muy bien que tengamos esa financiación de medicamentos y ese acceso, pero que estaría muy bien también que redujésemos el gasto gracias a el pago de profesionales que reduzcan el uso. Pero bueno, quiero abordar esto en un episodio con alguien que sepa sobre gestión pública y tal, porque podemos aquí hablar y seguramente todo lo que estemos diciendo tengamos razón, pero me gustaría abordarlo con alguien que tenga así como datos para que la gente pueda ver qué mal está estructurado este sistema. Por mucho que digamos que tenemos la mejor sanidad del mundo, la estructura podría mejorar bastante. Que será un episodio súper interesante que plantear, seguro. Y luego, que no se me olvide, antes de pasar a la siguiente pregunta, que estamos aquí, que ya me he metido yo a hablar, quería mencionar en lo del movimiento y tal, un episodio que tengo con Esther Campillo, que es sobre yoga para personas que tienen dolor, y ella se dedica a hacer yoga con personas con enfermedades reumáticas o con dolor crónico en general, y pone mucho foco en ayudar a ese miedo que se tiene al movimiento y tal. Así que bueno, os lo dejaré anotado en las notas del programa, que es que no me acuerdo el número que era, pero muy interesante. Y vamos a seguir. Te quería preguntar, hemos visto cómo abordarlo de forma completa, ¿no? Como en un ideal, qué ámbitos tocar. Pero para quien se lo pregunte, que yo me lo pregunto, ¿cómo se puede abordar este dolor crónico desde la terapia psicológica? ¿No? Porque al final lo vemos como el dolor eso como muy físico, muy tal. ¿Qué podemos hacer en la terapia psicológica que nos ayude a reducir ese dolor? Vale, pues esa pregunta además me encanta que me la hagas porque es una pregunta que trato yo de divulgarla mucho porque entiendo que es muy complejo el que una persona que tiene dolor termine pensando voy a ir a terapia, ¿no? De hecho, normalmente lo que yo me suelo encontrar es que la persona cuando termina viniendo suele ser después, ya cuando está con mucho deterioro, ¿no? O sea, cuando ya está, lleva mucho tiempo de evolución, como que soy como un poco el último recurso, ¿no? O sea, como de es que ya en la unidad del dolor me han dicho que no pueden hacer nada por mí y tal. Y eso realmente lo entiendo, ¿no? Porque a mí misma también, siendo psicóloga incluso, era como, bueno, pero es que me duele, ¿no? Y yo iba más a otros profesionales también. Pero bueno, para esto creo que es muy importante, muy interesante que abordemos el por qué se produce el dolor crónico, ¿no? O sea, o qué idea tenemos de por qué se produce el dolor crónico primario, al menos en un gran porcentaje de las veces, ¿no? Que tiene que ver con que el sistema nervioso de alguna manera se ha reconfigurado para identificar señales de peligro, ¿no? O sea, de alguna manera el dolor realmente, el dolor no lo sentimos, ¿no? O no procede de la zona que nos duele. El dolor es la interpretación que hace nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, de esa sensación, ¿no? De eso que está pasando en nuestro cuerpo. Y claro, cuando esto está bien ajustado, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Realmente, porque efectivamente pues es lo que hace que tú, si estás poniendo la mano en un fuego, ¿no? Pues tu cerebro te dice, esto duele
quítalo, ¿no? Y de hecho te va a prevenir, pues por ejemplo, de cara al movimiento, ¿no? Pues te va a prevenir que hagas determinado tipo de movimientos porque te va a doler. Claro, esto cuando hay una lesión es súper interesante y súper adaptativo. Incluso cosas que luego molestan mucho, ¿no? Y son muy incómodas, generan mucho malestar cuando una persona tiene dolor crónico, que es, por ejemplo, pensar constantemente en el dolor, ¿no? Claro, si yo estoy en un momento en el que tengo un dolor agudo relacionado con una lesión, relacionado con un proceso que está pasando, que yo piense constantemente en ello, me va a ayudar en la búsqueda de soluciones, me va a ayudar a no posponer la cita médica que debo ir, a hacerme pruebas, aunque sean incómodas, ¿no? Aunque me den miedo. Entonces, eso va a hacer que esté muy atenta a cómo me puedo cuidar, ¿no? Cómo me puedo proteger. Al final, algo que yo hablo mucho en consulta, ¿no? No solo con las personas respecto al dolor, ¿no? Sino respecto a la ansiedad, por ejemplo, es que nuestro cerebro lo que quiere es que sobrevivamos, ¿no? Lo que quiere es protegernos. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, hay momentos en que el cerebro comete como una mala interpretación, ¿no? Hay un problema en la traducción y entonces lo que interpreta como dañino, como peligroso, realmente es una sensación neutral, ¿no? Es una sensación que es inocua. Claro, ¿qué sucede? Que además, como no está pudiendo cambiar esa sensación, está poniendo cosas en marcha, cada vez va apareciendo más miedo, va apareciendo más ansiedad al respecto, y además cada vez está más atento a intentar proteger esa zona, ¿no? Porque sigue pensando que esa zona está dañada, ¿no? Entonces, claro, cuando lo vemos desde este punto de vista, ¿no? De hecho, muchas veces hablamos del dolor en estos términos como dolor neuroplástico o dolor nociplástico. Claro, desde ahí ya empieza a tener mucho más sentido ir a terapia, porque claro, en terapia, ¿qué hacemos? En terapia, que esto mola mucho, ¿no? Es como muy guay, reconfiguramos el sistema nervioso, ¿no? O sea, en terapia lo que hacemos a través de las diferentes estrategias es que la persona de alguna manera pueda reaprender a interpretar las sensaciones que vienen de su cuerpo. Esto obviamente no desde un sitio a lo bruto, ¿no? En plan de, no te pasa nada, ¿no? Como a veces le han dicho, sino más bien de a poco ir observando, ir haciendo pruebas, ¿no? Ir como recopilando información que le ayuda a ir sintiéndose más seguro y como que, oye, pues mi dolor se está comportando de formas diferentes a lo que yo esperaría, ¿no? De repente hay momentos en que no me duele, de repente... Y ahí es donde podemos empezar a utilizar todas esas pruebas, ¿no? También para que la persona vaya viendo, vale, es que el problema está siendo que mi cerebro interpreta, por querer cuidarme, un montón de cosas como peligrosas que realmente no están siendo peligrosas. No sé si se entiende bien. Vale, fenomenal. Que es una idea importante, sí. Has hablado de estrategias. ¿Qué estrategias o qué herramientas usáis en consulta para esto? Vale. Bueno, antes o sea, para el tema del dolor, sí que principalmente el tipo de estrategias, ¿no? que se trabajan, pues hay estrategias de tipo cognitivo, ¿vale? Que tienen que ver con el manejo de los pensamientos, ¿no? Relacionados con el dolor, que aquí no es pensamiento en positivo, ¿vale? O sea, no es que a veces cuando hablamos de esto en consulta es como, bueno, venga, tengo que ser más positivo. No, es básicamente pues a través de herramientas, ¿no? Tratar de cambiar la forma en la que interpreto mi dolor, ¿no? Como ya más desde un plano más mental, más cognitivo, ¿no? Y luego también hay estrategias muy importantes relacionadas con la gestión emocional, ¿no? Que ahí antes me he centrado mucho en el dolor, pero también no nos podemos olvidar de las emociones también que rodean al dolor, ¿no? No solo el dolor y el miedo al dolor, sino pues la ansiedad que tiene la persona, la irritabilidad que muchas veces hay, ¿no? La depresión que pueda haber, ¿no? Entonces, por supuesto, toda esa parte de gestión emocional. Y luego la gestión también del dolor en sí mismo, ¿no? Tiene que ver mucho con como dos pilares fundamentales, ¿no? Uno, que la persona se pueda ir poquito a poco exponiendo a sensaciones, observando sus sensaciones, ¿no? De una forma, desde un sitio calmado, ¿no? Dándose mensajes de seguridad, que en esto, por ejemplo, nos ayudan mucho las estrategias como que provienen del mindfulness, ¿no? En terapia de reprocesamiento también hay una estrategia en este sentido súper interesante que le añade un puntito muy interesante al mindfulness, que es el seguimiento somático, ¿no? Que consiste en que la persona observe el dolor, ¿no? Observe la sensación
la trate de describir, ¿no? Aprenda a relacionarse con ella de una forma diferente, ¿no? Desde un plano de dándose mensajes de seguridad, ¿no? Desde ese plano de recordar que a nivel de tejidos no está sucediendo nada peligroso, acompañando esa sensación. Y claro, lo que sucede muchas veces con este seguimiento somático es que la persona le va quitando el miedo al dolor, le va quitando esa ansiedad, ¿no? Esa crispación, ¿no? A su sistema nervioso, y lo que va haciendo es que el dolor se vaya reduciendo, ¿no? Que es súper, súper bonito de ver en consulta, y los pacientes que quedan flipados de repente cuando te dicen, es que no me duele, es que estoy observando y no me duele, claro. Entonces, eso sería una de las partes. Y luego hay otra parte súper importante relacionada un poco con las estrategias de afrontamiento del propio dolor, sobre todo de los picos de dolor, porque los hay, ¿no? O sea, hay picos donde aparece dolor. Y entonces que en esos momentos, pues, estrategias de autocuidado, ¿no? Estrategias de compasión con uno mismo, estrategias un poco, pues eso, ¿no? También de afrontamiento, por ejemplo, ¿no? De conflictos que puedan surgir, de poner límites, ¿no? Que es súper complicado también en las relaciones, ¿no? El tener que poner un límite, pues si hay una persona que me está dando un mensaje que no me está viniendo bien, si hay un plan al que no puedo ir, ¿no? Porque me encuentro mal. O, por ejemplo, el manejo de las consultas médicas, ¿no? Que muchas veces también genera mucha ansiedad, y a veces también los pacientes van como desde un sitio como muy con mucho miedo, ¿no? Y mucha necesidad, ¿no? Y mucha vulnerabilidad, ¿no? Necesidad de ser cuidados, y ahí pues que se sientan con más herramientas, ¿no? Para afrontar esas situaciones es súper importante, ¿no? Y luego, bueno, también dependerá de cada persona, ¿no? Porque muchas veces también pues ahí la autoestima también puede estar afectada, o puede haber problemas de relaciones de pareja, o bueno, otro tipo de áreas, ¿no? Más relacionadas a lo mejor con experiencias traumáticas que tenga la persona, o con vivencias, ¿no? Que también estén aumentando, ¿no? Como esa reactividad de su sistema nervioso, ¿no? Y haciendo que no se sienta segura, ¿no? Más o menos serían ahí algunas cositas que se trabajan. Vale, ya has mencionado tú antes algo por ahí, pero ¿cuáles son los resultados? O sea, ¿se puede conseguir solo disminuir y mejorar un poco la sintomatología, o hay gente que de verdad con tratado todo esto llega a eliminar ese dolor y que desaparezca? Pues esto es algo que es muy prometedor, un poco los resultados que estamos encontrando últimamente, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando yo estudiaba, ¿no? La carrera y el máster así, hace tiempo ya, pues se hablaba un poco como del tratamiento del dolor crónico, como acompañar, ayudar a que la persona conviva con el dolor, que lo maneje, y era un poco la sensación, de hecho, claro, a mí que me tocaba de cerca era como un poco la sensación de decir, bueno, pues como te fastidias, pero a ver cómo puedes estar lo menos fastidiada posible, ¿no? Y en cambio ahora sí que la expectativa, ¿no? Con este tipo de estrategias es que la sintomatología se reduce, ¿vale? O sea, y eso también, hablando un poco de mis propios casos, ¿vale? Y un poco mi experiencia, la sintomatología se reduce, o sea, eso te diría que en todos los pacientes que he trabajado con ellos, en todos se ha reducido. Y en la mayor parte, lo esperable, si no hay ninguna causa estructural, ¿vale? Porque sí que yo también trabajo con personas que tengan un dolor crónico secundario, donde pues hay alguna lesión, entonces ahí hasta que la lesión no se corrige, ¿no? No se puede, no se elimina del todo el dolor, pero lo más esperable es que al final el dolor crónico como tal desaparezca, ¿vale? Claro, ahí sí es cierto, te comentaba, ¿no? Que incluso a mí también me pasa, sí que va a haber picos, ¿no? Momentos donde pueda aparecer la respuesta de dolor, pero ya no va a cumplir con esos criterios, ¿no? De dolor crónico, de que sea un dolor extendido en el tiempo, sea un dolor. Entonces, realmente eso es súper, súper esperanzador, ¿no? O sea, y bueno, Totalmente. Sí que hay personas, ¿no? Que a lo mejor sí pueden volver a tener alguna recaída, ¿no? Pero sí es verdad que al final, independientemente, ¿no? Como del nivel al que llegan, también hay una parte fundamental que es que se sienten que pueden manejarlo ahora, ¿no? Y que eso seguramente también influye en que no entren en un pico, ¿no? Que les dure mucho tiempo, porque al final tienen las herramientas para cuidarse, ¿no? Para manejar esa sintomatología, la entienden mejor, sienten menos miedo, y al final, bueno, pues el dolor se vuelve un invitado incómodo, ¿no? Que aparece en algún momento, y casi incluso hasta
una señal de alarma de decir, ojo a ver qué está pasando, ¿no? O sea, cuando estás relacionado sobre todo con estrés, que pueda ser, uy, ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿No? Vamos a ver, a lo mejor tengo que bajar un poco revoluciones y también, mira, pues es una señal más que nos da nuestro cuerpo. Al final el síntoma, cualquier síntoma es eso, ¿no? Es un aviso del cuerpo de aquí hay algo que no va bien. El problema es saber que no va bien, y con el dolor, que es algo tan genérico, tan grande, es como, bueno, algo no va bien, pero ¿qué de todo lo que puede ir mal va mal, ¿no? Claro, sí. Y una de las cosas que más puede afectar es el estrés, ¿no? Y además vivimos en un mundo, pues, que yo siempre pregunto en consulta, ¿estrés? Y yo creo que todo el mundo me dice que sí, ¿no? O quien me dice que no, a lo mejor es el más estresado y no es consciente, ¿no? Pero, ¿cómo puede influir este estrés tanto en el dolor como en la percepción? Y al revés, ¿no? ¿Cómo puede influir también luego vivir con dolor crónico, tener ese dolor constante, al estrés? Y si eso hace bucle o cómo... Claro. Pues efectivamente una parte muy importante, ¿no? de los problemas de dolor crónico, ¿no? Del dolor crónico primario, tienen que ver mucho con el estrés, ¿no? O sea, al final, y además también es un bucle, como comentas, ¿no? O sea, al final también es muy importante cuando hablamos de estrés, lo comentabas tú antes, ¿no? Que a veces se puede hasta tener como una visión, ¿no? O puede fastidiarle un poco a las personas, ¿no? Con dolor el que le digan, bueno, esto es estrés, ¿no? Porque parece que es como que es tu culpa, ¿no? O sea, que es como, bueno, como estás muy estresado, estate menos estresado, ¿no? Y es como si fuese elección. Claro, efectivamente, ¿no? Que a veces incluso hasta tú puedes ser consciente, pero dices, oye, genial, pero es que si soy CEO de una empresa, ¿qué hago? ¿Sabes? Dimito, me voy a vivir a una isla, o sea, ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces, esa parte es importante, ¿no? El recordar un poco y volver de nuevo a los términos también del sistema nervioso, ¿no? Y luego también que el dolor también va a hacer que estés más estresado también. O sea, el dolor de por sí, o sea, el que tú tengas, por así decirlo, una alarma encendida todo el rato y que parte de tus recursos mentales, físicos, ¿no? De energía, se los esté comiendo, ¿no? Tu problema de dolor, claro, es que realmente hace que te quedes con mucha menos energía para afrontar el día a día, que seguramente estés más irritable, que tu estado de ánimo se resienta y, por tanto, que estés más estresado, ¿no? Incluido también lo que es convivir, ¿no? Con un problema de salud. Respecto un poco al estrés, ¿no? El efecto que produce, aquí hay diferentes cuestiones, ¿no? El estrés sabemos, ¿no? Y que al final que afecta a la salud, ¿no? O sea, el estrés, aquí sí es verdad que sí me gusta hacer una puntualización, que es el estrés crónico el que afecta a la salud principalmente, o el que genera unos cambios más duraderos, ¿no? Porque a veces también sí que hay personas que vienen muy asustadas a consulta, ¿no? Como de, es que tengo una semana súper estresante, me va a dar un infarto al corazón, ¿no? Y es como, no, tranquilo, que el cuerpo está diseñado para aguantar, ¿no? Pero claro, al final el estrés es una señal de alarma también, ¿no? De, están pasando cosas, hay amenazas, tienes que hacer frente a muchas demandas, ¿no? Entonces, claro, esto, por un lado, lo que hace es que genera una serie de cambios en el organismo cuando se mantiene en el tiempo. Pues eso, ¿no? Se libera más cortisol, también se libera pues, también más adrenalina, más un montón de cosas que nos sirven, ¿no? En el corto plazo, y si se mantiene en el tiempo nos sirven para poder adaptarnos, ¿no? A esa situación, rendir mejor, pero claro, en el largo plazo empiezan a generar problemas a nivel del organismo, ¿no? Que uno de los principales es pues, que potencian la respuesta inflamatoria, pero también generan pues, al final desgaste en diferentes sistemas, ¿no? del organismo, ¿no? Esto ya puede hacer que, claro, que la persona efectivamente pues, empiece a experimentar sintomatología dolorosa que no tiene una causa estructural, ¿no? O sea, que aparece un poco de una manera más difusa y de hecho es muy clásico, ¿no? Una de las preguntas que se hace mucho en consulta es ¿cuándo empezó el dolor? Y muchas veces es un clásico que empiece o cuando la persona ha tenido un pico, ¿no? De mucho estrés, ¿no? Una época de mucho estrés, o bien después justo de ese pico de estrés, ¿no? De ese momento de mucho estrés. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Realmente. Y luego también hay otra parte, que es que una vez ya, aunque se haya producido el dolor por otro motivo, porque no siempre el dolor es estrés, o sea, como causa-efecto, ¿no? Tengo estrés y entonces siento dolor, sino que a veces sí que puede ser que el dolor crónico se produjese en un primer momento por alguna lesión que hubo, ¿no? Haya habido alguna lesión, algún problema a nivel orgánico,
pero que se han seguido manteniendo en el tiempo, ¿no? Porque han empezado a aparecer esas respuestas, ¿no? de miedo, ¿no? Y el sistema nervioso se ha empezado como a reconfigurar, ¿no? Claro, ¿qué sucede con el estrés en estos casos también? Que el estrés también es una señal de alarma, por lo que el cerebro también lo interpreta como un peligro, con lo cual aumenta el dolor. O sea, al final, de alguna manera, nuestro sistema nervioso no tiene forma de saber si el peligro es un peligro a nivel físico, si es un peligro a nivel emocional, a nivel... Claro, porque realmente nuestra respuesta de estrés es muy antigua y claro, ahora las cosas que nos estresan normalmente no es un león que nos persiga, Es un peligro pero de es que muerte. antes sí. Entonces, claro, ahí realmente tenía mucho sentido que fuese algo físico, ¿no? Lo que experimentásemos, que generase cambios físicos. Entonces, por supuesto, ¿no? Y además también en el día a día, claro, el estar sometidos a mucho estrés, ¿no? Incluso estrés de que no es como muy visible, ¿no? Porque al final realmente tú lo decías, ¿no? Vivimos en una sociedad, pues eso, ¿no? Como con mucha idea de productividad, de hacer muchas cosas, con un montón de estímulos constantemente, el mail, me suena el WhatsApp, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos. Claro, muchas veces tenemos personas que están muy estresadas y están como sometidas, ¿no? Como a muchos estímulos y están en un estado perpetuo de alerta, pero que ni siquiera se están dando cuenta porque no están llegando a percibir eso como estrés, sino que es como, bueno, no, es que es mi vida, ¿no? Mi día a día, claro. Incluso hasta se han adaptado hasta tal punto que es como, no, bueno, si es que a mí me gusta, ¿no? Me gusta estar muy ocupada, me gusta hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Con eso y preguntarlo bien en sesión y preguntárnoslo bien nosotras, ¿no? De qué cosas estoy haciendo en mi día a día que me estresan o que a mi sistema nervioso le están activando, porque eso puede aumentar las respuestas de dolor, ¿no? Y por último, otro tema que ya es un poquito más específico, ¿no? Se sale un poco como del estrés cotidiano, es que también otra cosa que se ha visto, ¿no? Desde hace bastante es que el experimentar eventos traumáticos, sobre todo en la infancia, ¿vale? Sobre todo en los primeros años de vida, esto también genera un cambio en el sistema nervioso, ¿no? Porque al final la persona es como que se ha tenido que, por los eventos, ¿no? Sobre todo si son eventos traumáticos o es un trauma más complejo, ¿no? Más repetido en el tiempo, ¿no? Pues la persona de alguna manera, para poder sobrevivir, ha tenido que adaptarse a estar muy alerta y muy hipervigilante, porque de alguna manera es como que su cerebro ha aprendido que el mundo es un sitio peligroso, ¿no? Donde te pueden hacer daño, donde te pueden pasar cosas malas, y entonces esto también es algo que es importante, ¿no? También revisar, ¿no? y tener en cuenta, ¿no? que tiene que ver con esto y que por supuesto, pues como ves, ¿no? Pues al final nada es culpa de la persona realmente, o sea, claro. Al final es, bueno, las circunstancias que tiene su organismo y su cerebro lo están haciendo lo mejor que pueden para seguir adelante, ¿no? Y seguir funcionando, ¿no? Me parece curioso la similitud, que aparentemente no la hay, con problemas digestivos. Porque, bueno, que al final es una molestia crónica, un mal funcionamiento de incluso el sistema nervioso también. Pero sí, lo que decías tanto, bueno, evidentemente del estrés, de que brotas o no, que en la primera aparición ese dolor o esas molestias aparece después de un problema de un pico de estrés, también con enfermedades autoinmunes, lo veo esto mucho. Y luego, por supuesto, el trauma infantil, que haya ahí algo que, pues es que es eso, es como si se desconfigurase desde la infancia el funcionamiento general del cuerpo. Pues al principio a lo mejor no se nota, pero llega un punto en el que desborda y empiezan los síntomas. Completamente. Además es que lo que dices de la sintomatología digestiva es que, bueno, yo en consulta también trabajo con personas con sintomatología digestiva y es que es verdad que es que funciona igual realmente. Es que al final lo que tú comentas, ¿no? A lo mejor a veces no lo identifican tanto como dolor, ¿no? Sino que al final es más una molestia o lo que le molestan más son otro tipo de síntomas. Pero efectivamente, ¿no? Es que al final, de hecho es que, tú lo sabrás mejor que nadie, que el sistema nervioso y el sistema digestivo es que, vamos, van de la mano. En continua comunicación, claro. No, y tiene al final sentido, ¿no? De lo que hablábamos antes, cuando estamos en un momento de estrés, de me persigue un león, de es un peligro, de verdad lo que me está ocurriendo puede acabar con mi vida, aunque de verdad no sea así, si tu cuerpo lo está percibiendo así, pues mira, la digestión es lo último que se va a poder hacer, o sea, no es importante. En ese momento, absorber nutrientes, sálvate,
que estás a punto de morirte y después ya si te Claro, relajas, a lo mejor empezamos a digerir. Y claro, el problema es cuando nadie se relaja, cuando estamos en un continuo peligro, pues la digestión efectivamente pues es secundario y también es bueno que tu cuerpo deje eso como secundario. El problema es estar todo el rato en esa alerta. claro, claro, sí, ahí es la diferencia entre que sea cuando es adaptativo y cuando deja de serlo, Claro, ¿no? Porque al justo. final, igual, ¿no? O sea, todas estas respuestas en el corto plazo, ¿no? Y para adaptarte, ¿no? Genial, pero el problema es eso cuando se cronifica, ¿no? Realmente. Sí. ¿Y cómo afecta este dolor, sobre todo en la vida familiar, social, bueno, en todos los aspectos, incluso laboral, del paciente con dolor crónico? Jo, pues muchísimo, muchísimo. O sea, es verdad que, bueno, depende a veces, ¿no? O sea, tanto de o sea, obviamente depende de la persona, ¿no? De la vida que tenga, también del curso que haya seguido, ¿no? Su proceso de dolor crónico, porque es verdad que hay problemas, ¿no? De dolor que van como, que empiezan teniendo a lo mejor algunos brotes, ¿no? Pues, por ejemplo, esto pasa a veces con las personas con migraña, ¿no? Que las personas con migraña crónica puede ser que durante unos años hayan tenido migrañas, ¿no? Como brotes, ¿no? Picos de migraña, pero de repente, claro, el problema es cuando de repente llevo con migraña, pues 20 días de 30, ¿no? Entonces es como, claro, ahí ya es imposible, ¿no? Entonces, claro, pues afecta mucho, ¿no? Pues tanto principalmente, ¿no? El estado de ánimo, ¿no? Y el dolor que tienen, pues les hace más difícil relacionarse, ¿no? Les hace más difícil al final, pues genera a veces conflictos, ¿no? Porque la persona puede estar más irritable, puede sentirse no comprendida, ¿no? Porque a veces es muy difícil entender, ¿no? Y a veces incluso es muy difícil convivir con alguien con este tipo de problemas porque no lo entiendes, ¿no? Porque no te puedes hacer una idea de cómo está, porque te sientes muy impotente, ¿no? De no poder ayudar también. Entonces, muchas veces estas personas también tienden a aislarse, ¿no? Tienden a lo mejor a, pues ante la duda, pues me retraigo porque no soy capaz, porque no puedo, no quiero decepcionar a otras personas, ¿no? El tema de los planes, ¿no? De tener que cancelar planes, que mover cosas, ¿no? Que también es algo que les genera mucho sufrimiento, ¿no? Porque, claro, al final se sienten que constantemente están cancelando. Es normal, además, que para las otras personas, ¿no? Pues sea incómodo, porque es como, oye, pues hemos quedado no sé cuántas veces y has podido venir una de 5, ¿no? Pero claro, eso a veces hace que se aíslen también, ¿no? Claro, es que al final afecta como todo a todos los niveles. Bueno, luego también, pues por supuesto en lo laboral, ¿no? Pues hay muchas personas que pues tienen que darse de baja o que a lo mejor empiezan a tener problemas a la hora de rendir al nivel que se espera de ellas, ¿no? Esto también genera muchas veces problemas de autoestima, ¿no? Tanto el tema de pues, sentir que no puedo funcionar, que no puedo ocuparme, ¿no? de las cosas que me ocupaba antes, ¿no? Que ya no soy tan capaz, tengo que asumir determinadas limitaciones, tengo que reencontrarme un poco también con mi cuerpo, ¿no? Porque al final mi cuerpo de repente, a veces hay un poco esta percepción de traición por parte de mi cuerpo, ¿no? De que mi cuerpo me ha fallado, ¿no? Y que no lo entiendo y es un sitio inhóspito, ¿no? Donde estar. Y bueno, en general eso, ¿no? O sea, es como que la persona cada vez su vida es más pequeñita, ¿no? Y el dolor ocupa más espacio, ¿no? Y ahí es donde muchas veces llegan y claro, pues con unos niveles de malestar y pues gigantes, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué podías recomendarles o qué estrategias les recomendarías para empezar a personas que tienen dolor crónico para, pues, consejos para su día a día? Vale, pues esta pregunta es muy, muy interesante. Lo primero que me surgiría, porque yo es verdad que soy una fan de educarte, ¿no? De informarte, creo que el conocimiento es poder, ¿no? Pues que busquen información, ¿no? O sea, que se pongan más activos y que busquen información, ojo, de fuentes fiables, ¿vale? Porque, o sea, al final, pues profesionales que estén cualificados, hay libros muy interesantes, ¿no? Que hablan de temas de dolor crónico y que incluso son esperanzadores, ¿no? Aunque parezca un tema en el que es difícil tener esperanzas a veces. Y bueno, pues que se vayan informando, que se informen bien también de los diagnósticos, ¿no? O sea, que incluso eso, ¿no? Que puedan aprender, que pregunten a los profesionales, ¿no? O sea, que no tengan miedo en ese sentido, porque al final
De hecho, una de las estrategias principales, ¿no? Que tanto los fisioterapeutas que se dedican al dolor crónico como también los psicólogos, ¿no? Y los médicos, una de las principales es la educación sobre el dolor. Entonces, cuanto más sepas, más lo conozcas, mejor lo vas a llevar, ¿no? O sea, mejor lo vas a entender. Y luego, una vez vayas avanzando en este sentido, es muy interesante que puedas ir observando el dolor, ¿no? Que puedas ir buscando cómo entenderlo, observarlo no desde un sitio como muchas veces lo observa la persona, ¿no? Como desde la ansiedad y desde el vete ya, ¿no? O sea, sino intentar, si puedes conectar, que esto es difícil, ¿no? Esto a veces hace falta la terapia, ¿no? Para poder hacerlo, pero intentar observarlo como desde el interés, ¿no? Desde el intentar entender qué es esto que está pasando, ¿no? Dentro de mí. Qué cambios se generan en mi dolor, qué cosas hacen que disminuya, qué cosas hacen que aumente, qué cosas puedo hacer, ¿no? O sea, porque muchas veces ya la persona tiene herramientas, ¿no? A lo mejor tumbarte un poquito, a lo mejor meditar te viene bien, ¿no? Oye, pues si ves que esto te viene bien, tira de eso, ¿no? Ya estás encontrando y ya estás armando un poco como tu caja de herramientas, ¿no? Para el dolor, ¿no? Y luego también muy importante el cómo nos tratamos, ¿no? O sea, porque muchas veces el autocuidado, el tema de los hábitos, ¿no? Los estamos llevando a cabo desde la autoexigencia, ¿no? Y desde la ansiedad, desde la necesidad de me tengo que librar del dolor, ¿no? Y tengo que hacer esto porque es lo que me dicen los médicos, ¿no? O es lo que me dice mi psicóloga, pero no lo estamos haciendo desde un sitio compasivo con nosotras, ¿no? Y desde una búsqueda de ayudarnos y de cuidarnos, ¿no? Y ahí eso además incidentalmente además te va a ayudar a mantener los hábitos, ¿no? Porque al final no es lo mismo, tú lo verás en consulta, ¿no? No es lo mismo cuando una persona empieza a hacer pautas, ¿no? Y cambiar cosas porque es lo que me toca, ¿no? Y porque es lo que tengo que hacer y porque es lo correcto, a cuando una persona realmente entiende, realmente se involucra y realmente lo puede vivir como parte de su cuidado, ¿no? Realmente. Entonces, así como para empezar, te plantearía esas cuestiones que me parecen bastante asequibles. Y una última, que es el tema del manejo un poco de la actividad, ¿no? O sea, porque muchas veces nos encontramos con que con problemas de dolor hay como picos de actividad, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera es como que la persona cuando se encuentra bien se mete un subidón, ¿no? Y un chute tremendo, ¿no? De actividades, y hace una maratón de actividades, aprovecha a ponerse al día, hacer un montón de obligaciones, ¿no? Como que se mete mucha caña. Y en cambio, claro, eso al final hace que muchas veces que aparezca el dolor, ¿no? Porque es como peto, ¿no? O sea, claro, estoy agotado. Y entonces luego pasa a un periodo en el cual no puede hacer nada, está como tumbado, sin hacer nada, sin esto, que en ese periodo además, claro, es muy difícil que tú encuentres otras áreas en las que enfocarte, que tú puedas tener otro tipo de estímulos, de experiencias, más estás como sola con tu dolor realmente. Entonces, en la medida de lo posible, ¿no? Siempre cuidándonos, pero si podemos ir buscando como un punto en el cual, ¿no? Una velocidad crucero, ¿no? En la que nos podamos manejar de manera que no me haga falta esos parones tan fuertes, pero que el día que me encuentre bien también sea consciente de decir, dedícate un ratito a descansar. Ya también, o sea, claro. No, claro. Entonces, eso también sería muy importante. Vale. Y has hablado de esa soledad, de estar... ¿Qué pueden hacer las personas que están alrededor? Porque a lo mejor esto lo escucha gente que convive o que tiene algún familiar o alguna persona cercana que convive con ese dolor crónico. ¿Cómo podemos ayudar desde fuera a otras personas? Vale, pues fíjate, lo principal, que parece algo muy básico, es estar. O sea, la presencia, ¿no? El estar al lado de la persona, acompañar a esa persona, intentar sostenerla, ¿no? De la manera que puedan, ¿no? O sea, muchas veces ya solo el sentir que a pesar de que tú en ese momento estás fatal, que ni te aguantas tú a ti misma, que no te entiendes, que tienes a alguien, ¿no? Que te está cogiendo la mano y que está como, aquí estoy contigo, no hace falta que me digas nada, no hace falta que sepas cómo te puedo ayudar, ¿no? O sea, que en esos momentos ya solo el estar, su presencia, su cariño ya va a ayudar muchísimo, ¿no? O sea, en ese sentido. Por supuesto, relacionado con esto, ¿no?
también es súper importante, ¿no? Y esto es algo que se ve además en cualquier problema crónico, ¿no? Cualquier enfermedad con un largo recorrido, súper importante que los cuidadores, ¿no? Que las figuras principales de apoyo también se cuiden, ¿no? O sea, y que ahí no hay ningún problema en que a veces les da mucha cosa, ¿no? Porque es como, no, es que es él o es ella, ¿no? La que lo está pasando mal. ¿Cómo voy a yo ir a terapia o cómo voy a ir yo a decirle, oye, me voy a ir a tomar un café con no sé quién un ratito? Por supuesto, o sea, eso va a hacer que recargues pilas, que te encuentres mejor, que te cuides, y eso va a hacer que puedas también cuidar mejor, aparte de que como ser humano también te mereces ser cuidado, ¿no? O sea, no hace falta tener un problema de salud para cuidarte, ¿no? Luego, otra parte importante, que además esto es algo que les cuesta mucho, ¿no? A las personas con dolor crónico y que creo que también tiene que ver mucho como con esa dificultad para ver a alguien a quien quiero sufriendo, es tengamos un poco de cuidado con el tipo de mensajes que le damos a la persona que tiene dolor. Porque a veces hay mensajes que tienen muy buenas intenciones, ¿no? Como, oye, ¿has probado hacer no sé qué? ¿O has probado tal? ¿O pero te has tomado ya la medicación? ¿O pero te duele otra vez? ¿No? Claro, que realmente lo hacemos eso con toda la buena intención, pero para la persona a veces puede suponer como un juicio o puede ser pues eso, ¿no? Como una simplificación de su problema, ¿no? O como algo que no están preparados a escuchar, porque a veces incluso esos consejos, ¿no? Esas recomendaciones tienen mucho sentido y a lo mejor te lo has currado, has buscado un profesional, tal, pero si no es el momento en que la persona esté dispuesta a hacer ese cambio, ¿no? y pueda escuchar eso, va a caer en saco roto, ¿no? Realmente, y de hecho puede generar hasta un conflicto, ¿no? Entonces, súper, súper importante, ¿no? Y luego también que no se olviden, ¿no? de respetar los límites y la autonomía de la persona, ¿no? Porque a veces, sobre todo en personas que llegan a estar muy incapacitadas, ¿no? Porque al final, por ejemplo, una persona con fibromialgia, ¿no? Pues es que hay momentos en que es que no se puede mover prácticamente, ¿no? Pero claro, ahí es verdad que a veces, por querer ayudar, nos extralimitamos, ¿no? Y hacemos muchas cosas y tomamos decisiones por ellas, o eso, y es como, ojo, no, vamos a respetar la autonomía de esa persona, sus límites, porque además, ¿no? Volviendo un poco a esta idea de que esa persona se sienta más segura en su cuerpo, que se sienta capaz de gestionar lo que le está pasando, le va a venir muchísimo mejor que le dejemos hacer, aunque haya momentos en que cometa errores, aunque haya cosas que te parezcan mal, que eso también es muy duro, ¿no? Pero que le dejes hacer y que de esa manera como que mantenga esa autonomía, esa autoeficacia, ¿no? Realmente. Y bueno, pues que pregunten ante la duda también, ¿no? O sea, en los momentos en que, sobre todo no en un momento de pico fuerte, ¿no? De dolor, que ahí a lo mejor va a ser un poco más complicada la comunicación, pero que no tengan ningún problema en preguntar, ¿no? O sea, creo que lo más bonito que le puedes decir a alguien que tiene dolor es cómo te puedo ayudar, ¿no? Hay algo que pueda hacer por ti, ¿qué necesitas, ¿no? Y darles espacio, ¿no? Porque cada persona va a ser un mundo también, ¿no? Vale, y vamos a hacerlo al revés. ¿Cómo puede un paciente con dolor crónico comunicar a su entorno? O porque a veces es muy abstracto, ¿no? Hablar de dolor o de cómo comunicar. Y sí, cómo comunicar ese dolor. Si hay alguna manera mejor que otra. Vale, pues esto, claro, nuevamente seguramente va a depender mucho, ¿no? de cada persona, ¿no? Pero te cuento un poco algunas cosas que creo que son interesantes. Volviendo un poco a esta idea, ¿no? de respetar los límites, ¿no? y de las necesidades de la persona, una recomendación muy interesante, que esta la leí en algún libro en mi época como paciente, ¿no? Y me encantó, fue el que acordases unos límites, ¿no? Y como acordases unas necesidades, ¿no? Y como unos básicos en los momentos en los que estuvieses bien, ¿no? O sea, como que de esa manera incluso que le pidieses, ¿no? Por ejemplo, a tu pareja o a tus padres, ¿no? A quien te acompaña a las citas, que también que se encargue de ser un poco como el guardián de esos límites frente a los profesionales sanitarios, ¿no? Como de es que no me gusta que me toquen de esta manera, o no tal, o es que para mí es importante esto, o este tipo de procedimientos me hacen sentir muy incómoda y lo paso muy mal, ¿no? Entonces, y lo mismo con los familiares, ¿no? Porque al final cuando la persona está en pico va a estar muy crispada, seguramente le va a molestar todo, luego además se va a sentir muy mal, porque muchas veces también en esos momentos hay momentos de mucha ira de repente, donde la paga con sus familiares y luego se siente fatal porque, con todo lo que hacen por ella,
encima yo voy y les suelto esto, pero bueno, que puedan buscar esos momentos, ¿no? En los que se encuentran mejor para comunicarse y especialmente pues estas necesidades, estos límites, ¿no? Luego, respecto un poco a informar de lo que es el dolor crónico, claro, el que tengan más información, ¿no? Relacionado con las estrategias que hablábamos antes, que tengan una información, pues eso, ¿no? Más fiable, comprensible para ellos, que entiendan, ¿no? Que les encaje, les va a venir muy bien para poder compartirlo con sus familiares, ¿no? Con sus personas queridas, porque seguramente desde ahí pues es como que van a saber ponerle palabras a lo que están sintiendo, ¿no? Y luego también, a pesar de que es un poco lo contrario a lo que tendemos a hacer, ¿no? Porque tendemos a irnos mucho a los diagnósticos, ¿no? Como para como que tenga más entidad mi malestar. Fíjate, yo me iría al lado contrario de seguramente a tu familiar el diagnóstico le puede interesar, ¿no? Y le puede encajar, pero seguramente le interese mucho más cómo te sientes tú. Y eso es algo además de lo que seguramente vas a poder informar con más fiabilidad, ¿no? Y como con más seguridad, porque al final es algo que tú estás sintiendo, ¿no? Y es algo único, ¿no? Porque aunque tú tengas un diagnóstico, ¿no? Tú puedes tener un diagnóstico, pues de nuevo, ¿no? De fibromialgia, pero a lo mejor a ti hay síntomas que te molestan más que otros, ¿no? Y hay momentos, o tú lo sientes y lo percibes de una forma distinta y al final desde la empatía a esa persona le va a ayudar mucho a entender pues la metáfora que tú utilices, ¿no? Es que esto es como si de repente mi cuerpo estuviese en llamas, ¿no? Pues entonces ahí es como que pueden empatizar mejor a si nos quedamos en un término clínico más frío que a lo mejor no terminan de entender muy bien, ¿no? Vale. Y por último, que esta es una que a mí por lo menos me costó mucho, ¿no? Y veo que también a otras personas le cuesta mucho, es tratar de ser muy empáticos con las personas de alrededor, ¿no? Muy compasivos y aceptar que va a haber personas que no van a entenderlo, que no van a terminar de entenderlo. Y eso es súper doloroso, o sea, y ahí también habrá que ver, ¿no? Pues si hay momentos en que necesitas poner límites, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, pues momentos en que estaba muy mal, donde había personas que era como, es que no me viene bien hablar con esta persona, porque es que no me entiende, me va a dar mensajes que no me encajan, ¿no? Me va a hacer daño, quiero mucho a esta persona. En este momento prefiero distanciarme un poquito, ¿no? Y hoy no hablar con esta persona, hablar con ella en otro momento. Y también como no desgastarte y no estar, porque a veces como que buscamos mucho esa validación, ¿no? Como hay tanto este miedo y esta idea en el dolor crónico de es que esto no es real, es que a ver si no me van a creer, es que a ver si van a pensar que me lo estoy inventando, ¿no? O que quiero estar así, como que buscamos mucho esa validación en el otro. Y claro, es que a veces es que es tan difícil de entender, ¿no? Que hasta que no te pasa a ti realmente o no tienes a alguien cerca, es tan complejo de entender la experiencia de esa persona, que es que, claro, pues va a haber personas, ¿no? Que por su momento vital, por su empatía, ¿no? Por sus habilidades, van a ser más capaces de entenderlo y otras personas que desgraciadamente no lo van a hacer. Pero eso no quiere decir que no te quieran ayudar, claro. Eso no quiere decir que no te quieran o que no te crean, ¿no? Simplemente es como que a nivel conceptual es como que se les escapa, ¿no? O sea, es como que no lo comprenden, ¿no? Vale, yo creo que hemos hecho un buen repaso por todo y quería preguntarte que en cuanto a pronóstico de tratamientos, como esto está evolucionando mucho y además en pocos años, ha habido una evolución brutal en cuanto a el enfoque, como tú decías antes, ¿no? Antes era desde acompañar y ahora ya se está viendo mejoras. ¿Qué investigaciones recientes hay en este campo del dolor crónico y si son un poco prometedoras o no? Pues mira, en este sentido, la verdad es que la ciencia va avanzando un montón y hay investigaciones súper interesantes, ¿no? Ya hay muchas investigaciones, por ejemplo, desde el campo de la fisioterapia, que de hecho hay equipos muy punteros aquí en España, pues que al final se habla, ¿no? Efectivamente de que se logra esa recuperación, ¿no? de que se logran esos resultados. Se centra mucho además el tratamiento cada vez más en la educación, en dolor, ¿no? Y en el cambio de pensamientos y en las aproximaciones, ¿no? al ejercicio físico, al movimiento, frente a lo que se hacía en otros momentos, ¿no? Que era más, pues eso, ¿no? Un tratamiento más paliativo, ¿no? Y más eso, ¿no? De los síntomas y mucho reposo y mucho como de fomentar en el fondo esa sensación como de fragilidad, ¿no? De la persona,
que al final, claro, pues a nivel de esa sensación de peligrosidad, ¿no? De la que hablábamos, que está mi sistema nervioso pensando eso, ¿no? Y interpretando todo desde ahí, pues claro, sentirme frágil y sentirme enferma, pues va directa a alimentar esa creencia, ¿no? Y esa cosa. Un estudio que nos gustó mucho, pues lo recibimos con mucha alegría a las personas que nos dedicamos sobre todo y que nos formamos en la terapia de reprocesamiento de dolor crónico, es un estudio que se publicó en 2022, o sea que es relativamente reciente, que es el Boulder Back Pain Study. Si lo buscan así las personas que nos escuchen lo pueden encontrar. Y que se hizo un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Que son de hecho como de los estudios a nivel experimental que mayor impacto, ¿no? Y mayor rigor científico, efectivamente. Y eran con pacientes con dolor de espalda crónico. Y lo que se vio, que de hecho esto en pues una entrevista que escuché, ¿no? del investigador principal, decía que la gente que le estaba diseñando como los cuestionarios, cuando les dijo, ¿no? Pero necesitamos una casilla de no dolor, dice, para los cuestionarios. Y claro, le decían, ¿cómo que una casilla de no dolor? Si esto es un estudio con dolor crónico, o sea, ¿cómo va a haber una casilla de no dolor? Y un 66% de la muestra marcó esa casilla de no dolor. Y los resultados se mantuvieron un año después, ¿no? O sea, que esto es como muy potente. Frente a, se comparaba con placebo, ¿no? Que las personas que habían pasado por placebo hubo un 20%, ¿no? de remisión de los síntomas, que pues al final el efecto placebo es maravilloso, funciona, ¿no? Es maravilloso, tal cual. Y un 10% de las personas que seguían su tratamiento habitual, ¿vale? de dolor, fueron las que observaron una remisión. Entonces, si te fijas, es un porcentaje bastante interesante. Además, una cosa que a mí me gusta también contarle mucho a las personas, porque me gusta mucho como contarles experimentos y tal, porque creo que como que le da mucha esperanza, ¿no? Estas personas, ¿no? del estudio llevaban una media de 10 años. Madre mía, no era reciente. O sea, no eran personas que acabasen de tener, o sea, que realmente... Sí. Y además lo más chulo también un poco de todo es que hicieron también resonancia magnética, o sea, fue un estudio como muy completo y se vio que reaccionaban menos a los estímulos dolorosos, o sea, como que se había reconfigurado su sistema nervioso, ¿no? Un poco desde esta hipótesis de esa neuroplasticidad, ¿no? Que es la que ha generado ese dolor crónico. Y que además también pues, había aumentado la conectividad, ¿no? En la zona prefrontal, que así un poco en modo friki neurocientífico, la zona de la corteza prefrontal al final es un poco la que se dedica a la regulación emocional, a pues, la función ejecutiva, ¿no? La organización, la planificación, ¿no? Un poco esa parte más de los pensamientos, ¿no? de la percepción que hacemos, la interpretación, ¿no? Entonces, este estudio la verdad es que bueno, pues nos dio muchísima esperanza y la verdad es que además en la clínica yo me estoy encontrando resultados similares. Entonces la verdad es que pues es una muy buena noticia para las personas con dolor crónico. ¡Qué maravilla! Bueno, pues yo creo que con esto finalizamos este episodio, pero por supuesto siempre hago 3 preguntas a mis invitados, a las personas que entrevisto, y con eso te voy a preguntar que cuál fue tu detonante en tu cambio, pues te iba a decir de salud, de hábitos, pero en tu caso también, y como ocurre muchas veces, para dedicarte a lo que te dedicas ahora. Vale, fenomenal. Pues mira, en mi caso, mi cambio de hábitos, la verdad es que fue por encontrarme tan mal. O sea, en mi caso fue un poco el no tengo una elección, realmente necesito empezar a cambiar hábitos. Y es verdad que, bueno, pues que en ese sentido, pues fue algo bueno que saqué, ¿no? Porque realmente yo hasta entonces sí que había intentado, ¿no? Pues al final encima dedicándome a la salud, ¿no? Pues había intentado pues mirar más la alimentación, intentar tener una rutina de deporte, ¿no? Pues constante tal, pero no conseguía realmente y de hecho mi enfoque con mis síntomas, ¿no? Con el dolor era el que le pasa a muchas personas, que era ignorar completamente mi cuerpo y decir, bueno, como me duele siempre, pues ya está, me tomo la pastilla y tiro, ¿no? Y pues eso al final pues llegó a un punto en que ya no era factible, ¿no? Realmente. Entonces, en mi caso es verdad que, bueno, pues que fue un poco el empezar a cambiar el chip en ese sentido, ¿no? Decir, necesito un cambio y eso hizo pues tanto que cambiase mi forma de trabajar, ¿no? Pues
nivel de trabajo que tenía, ¿no? El volumen, los picos de estrés que tenía, ¿no? Intentar ser mucho más consciente en ese sentido, que empezase a hacer deporte también, ¿no? Y empezase a hacer deporte también desde el disfrute, que además en ese caso también una cosa muy guay en este sentido era que también había momentos porque no me fui a hacer deporte así en plan tranquilito tal, sino que sí, hacía yoga y tal, pero también me apunté a hacer pole dance. ¡Qué guay! Y estaba yo con un dolor tremendo y estaba tirada en la cama y me iba a hacer pole dance, a hacer unas virguerías y unas barbaridades tremendas y era como, ¿cómo puedo ser la misma persona? ¿no? Entonces también a nivel de mi cabeza me vino súper bien porque era como, claro que puedo, ¿no? O sea, claro que puedo, mi cuerpo está más fuerte, tal, entonces es verdad que a nivel emocional y de autoestima me venía súper bien, ¿no? Y bueno, y a nivel un poco de trabajo y eso, pues fue realmente, pues eso, ¿no? El ver lo bien que a mí me estaba viniendo, lo sola que yo me había sentido en muchas ocasiones, ¿no? Y lo perdida que me había sentido y como esa cosa de, quiero que las personas se encuentren mejor y puedan estar más orientadas, ¿no? Y bueno, también por la parte de la nutrición, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? Realmente, o sea, el aprender e intentar ir entendiendo más cómo funciona mi cuerpo, escucharme más también, no ir tanto desde la pauta estricta, ¿no? De tengo que comer de esta manera, sino poder escucharme mejor, observar también un poco eso, ¿no? Pues cómo me afectaban determinados hábitos y cómo podía, pues como una herramienta más, ¿no? Para poder gestionar el malestar y poder encontrarme mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora ya disfruto un montón, pues eso, ¿no? De comer variado, ¿no? Y de cocinarme también, que eso es algo como... Autocuidado. Que da como un punto ahí de autocuidado muy potente. Sí. La siguiente pregunta es que nos cuentes algo que hayas aprendido últimamente. Vale. Pues mira, aquí si me permites te voy a decir dos, una más en el ámbito laboral y otra más en el ámbito personal, pero que estoy orgullosa de ambas. En el ámbito laboral, últimamente me estoy formando y me está encantando en estrategias de tipo somático para gestionar emociones. Vale. Y me está gustando muchísimo, ¿no? La verdad es que, bueno, pues al final yo siempre he trabajado más desde un enfoque más cognitivo, más desde lo subjetivo, desde lo psicológico puro y duro, ¿no? Más mental, más abstracto, y llevar al cuerpo las cosas, ¿no? Me está permitiendo como incorporar en terapia beneficios que yo estaba observando, ¿no? Tanto pues del baile, del yoga, ¿no? Y todo, y poder acceder también a partes, ¿no? del organismo, ¿no? Y de la emoción más profundas, ¿no? Y la verdad es que está siendo muy, muy interesante. Y luego a nivel personal, un trabajo constante que voy haciendo es aprender a respetar mis límites, que a veces es más fácil y otras veces no, un poco porque al final también pues por la profesión que tenemos, ¿no? Y mi forma de ser, pues quiero ayudar mucho y quiero hacer muchas cosas, tengo eso, ¿no? Como muchos proyectos, muchas cosas que me gustaría hacer, pero bueno, el poder mantener un poco cierta calma, ¿no? Y cierta conciencia de hasta dónde puedo llegar sin sobreexcederme es un aprendizaje constante. Sí, la verdad es que sí, más cuando somos autónomas, nos gusta nuestro trabajo, somos curiosas, creo que esto es algo que hay que gestionar bastante y constantemente. Tal cual. Sí, totalmente. Y ya por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste y que quieras compartir con nosotros. Vale, pues aquí, fíjate, voy a tirar de la emoción también y voy a tirar y es una persona, porque es una persona que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Que es la que fue mi fisio, ¿no? Yo ahora me mudé de provincia, ¿no? Ya no estoy en Madrid, pero he estado, pues no sé cuántos años he estado con ella, ¿no? Es Carmen Valencia, de Clínica Innofisio, y que en Instagram está como Clínica Innofisio. Y es una fisioterapeuta maravillosa y bueno, ahora ya somos amigas, ¿no? Y colaboramos juntas y eso, pero realmente a mí me ayudó mucho y ha sido de las primeras personas que me empezó a ayudar en este camino, ¿no? De recuperarme de mi dolor y hemos tenido una cantidad de sesiones tan bonitas, ¿no? De estar yo llorando a moco tendido y ella sosteniéndome que vamos, que creo que no puedo hacer más que recomendarla. Muy bien, lo dejaré todo anotado en las notas del programa. Y ya por último, ahora sí que sí, vamos a despedirnos y cuéntanos dónde podemos encontrarte, redes, correo, lo que quieras. Fenomenal. Bueno, pues en
En redes, mi Instagram es @iliana.arbulu.psicología. Y luego, si queréis escribirme un correo, yo tengo un enlace en el Instagram también con un formulario pues, para personas que quieran pedir consulta o que quieran información, pero también me pueden escribir al correo hablemos@arbulu.es. Vale. Y bueno, pues luego presencialmente estoy en Burgos, que también paso consulta aquí y consulta online también. Me encantan las dos exiliadas de Madrid, una a Soria, otra a Burgos. Tal cual, a la vida animo al tranquila. resto a hacerlo igual. Sí, yo lo recomiendo, mi sistema nervioso me lo agradece muchísimo, la verdad. La verdad es que sí, estoy estos días en Madrid yo y estoy hablando con mis amigos y están todos diciendo es imposible vivir aquí. Sí. A mí, hombre, hay cosas que obviamente echo de menos porque Claro. yo soy madrileña además, pero es verdad que salir a pasear por el río, llegar pronto a todos los sitios, la sensación de comunidad también de una ciudad más pequeña, que es algo que yo no había vivido, la verdad es que son cosas que para la salud mental y física vienen fenomenal. Totalmente. Y luego el frío de Burgos y de Soria nos va a dejar una piel maravillosa. Desde luego. Sueño con eso. Divino. Genial, Iliana, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un podcast lleno de valor, así que espero que podamos ayudar a mucha gente y sobre todo dar un poco de esperanza y abrir esas puertas que a veces encontramos cerradas cuando tenemos dolor. Muchísimas gracias, Marta. Un placer y encantada, pues eso, de poder ayudar al máximo posible de personas. Y con esto finaliza el episodio de hoy. Espero que os haya servido. Ha sido bastante completo y yo creo que es muy esperanzador ver que existen diferentes terapias y que se abren nuevas formas de abordar el dolor crónico, algo que hasta ahora hemos utilizado solo con farmacología, y creo que es muy importante y muy esperanzador para todos los pacientes que vivís con dolor crónico. Y como siempre te digo, si te ha gustado este episodio, puedes darme apoyo dándole a me gusta, siguiéndome o dejando algún comentario en la plataforma donde lo hayas escuchado, o incluso compartiéndolo con aquellas personas que creas que les pueda resultar interesante. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.